Bueno, muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del miércoles 10 de agosto, nos encontramos en el Instituto Ravignani para conversar con Andrea Luch en el marco de las entrevistas que la Asociación Argentina de Historia Económica está realizando a sus expresidentes. Andrea Luch es doctora en Historia y actual profesora titular de la Universidad Nacional de La Pampa. Cuenta con una prestigiosa carrera en el campo de la historia económica y a la vez es una referente internacional en el campo de la historia de empresas y fue vicepresidenta durante 2 mandatos de la Asociación Argentina de Historia Económica entre 2017 y 2021. Muy bienvenida, Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Comencemos entonces un poco, contanos brevemente el recorrido o tu trayectoria académica para luego comenzar con distintas preguntas en lo que atañe a tu experiencia en la profesión. Gracias, gracias Juan Luis y gracias a la asociación por estas entrevistas. Es un placer participar de este ciclo y estar festejando los 40 años de la Asociación Argentina de Historia Económica. Me preguntabas por mi carrera, voy a ser breve. Yo soy graduada en Historia de la Universidad Nacional de La Pampa y en ese proceso eran finales de los 90, cuando, digamos, en muchas universidades del interior empiezan a generarse agendas de investigación promovidas por distintas instituciones como el CONICET, y en mi caso yo participé de un grupo de historia económica, historia demográfica, y ahí me interesaron estos temas y muy tempranamente decidí que la investigación iba a ser lo mío, aún sin saber lo que era investigar. Trabajaba en ese momento con un equipo que estaba coordinado por un joven investigador en su momento, que era Sergio Maluendres, clásico de temas de historia agraria, historia rural, y cuando me recibí decidí que ese quería ser mi campo y obtuve una beca doctoral de CONICET, hice mi carrera de mi doctorado en Argentina y ahí también yo empecé por temas de historia agraria, historia rural, crédito, y en ese proceso también me fui metiendo en la Asociación de Historia Económica, pero obviamente como participante, como joven investigadora, y en el proceso de hacer mi doctorado, mi área más de especialización actual de historia económica se ha volcado un poco a la historia de las empresas y los empresarios, que también convivimos dentro de la asociación con distintos temas, aunque nunca dejé un poco la pata regional, la historia económica regional en el ámbito de la región pampeana marginal, que es hoy el espacio territoriano de la Pampa. Y en ese proceso siempre fui participando de la asociación como comentarista, primero como expositora, después como comentarista. Y como bien vos decías, terminé mi doctorado, hice mi postdoctorado en Estados Unidos y al volver, fue un poquito más ahí, empecé a meterme en la dinámica institucional y me tocó un desafío difícil, como para empezar a ubicarnos un poco en esta coyuntura desde donde yo me vinculo más a la asociación de una manera más institucional, que fueron las elecciones del año 2011, donde estaba, digamos, después podemos hablar un poco cómo es la dinámica de la asociación y la importancia de los distintos espacios regionales, y se habló la posibilidad de que la Universidad Nacional de La Pampa tuviera un lugar. Fue la Universidad Nacional de Cuyo la que dejó esa vocalía, y en un recambio de autoridades yo tuve el desafío de empezar mi involucramiento con la asociación como secretaria, ¿no? Que no es fácil por todo lo que implica acompañar al presidente, que en ese momento era Andrés Regalsky, en su segundo mandato. Así que esa fue mi experiencia de ni siquiera haber sido vocal. Arranqué como secretaria en ese primer ciclo y después acompañé en la secretaría el primer mandato de Roberto. Así que fue un proceso de formación, y luego en las últimas elecciones, que fueron 2017, en ese momento el vicepresidente, que fue Guillermo Bansato, decidió que él no quería postularse, y luego de una serie de consensos me tocó asumir la presidencia desde el 2007 al 2021, en plena pandemia, que después podemos hablar, y ya después siguió Julio Genderegian, que fue el segundo vicepresidente de mi segundo mandato. Excelente. Imagino que, digamos, tu labor como secretaria habrá sido tan desafiante como interesante. ¿Cómo fue la tarea para vos? Digamos, ¿algo complejo o te acostumbraste? Es complejo por la responsabilidad, digamos. Yo soy una persona muy responsable, muy organizada, entonces para mí tenía cierto temor de poder estar a la altura. Quiero mencionar, probablemente ustedes lo han entrevistado, el rol formador de Andrés Regalsky, que me tuvo la paciencia para formarme y para inculcarme. Creo que la Asociación Argentina de Historia Económica, y comparado con otras asociaciones y colegas con los que hablo, incluso también he participado y he presidido una asociación internacional de Business History en Estados Unidos, así que puedo comparar otras trayectorias institucionales. Creo que hay un sentido de comunidad muy grande y un sentido de que uno no está representando a uno como individuo, sino a un grupo mucho mayor. Entonces creo que la responsabilidad
la capacidad de formarme al lado de Andrés, de aprender cómo eran las cosas, de respetar las tradiciones. Creo que eso la Asociación Argentina de Historia Económica le da una significación y una característica distinta a otras asociaciones que he estado, donde por ahí son más personalistas. Aquí creo que hay un sentido de grupo, de pertenencia. Entonces, en mi caso, para responder tu pregunta brevemente, fue una responsabilidad, un proceso de aprendizaje y algo que después a mí me tocó reproducir con la gente que me tocó acompañarme en esa instancia. Excelente, no, excelente. Te preguntaba eso porque después lo que básicamente te tocó enfrentar ya como presidenta, todo el difícil proceso y complejo, ¿no? De lograr la personalidad jurídica. Así que bueno, quería preguntarte más que nada, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Cómo fue las dificultades? Lo difícil que fue también adecuar la tradición de la asociación con los requerimientos legales. Contanos un poco cómo fue el proceso. Ese proceso fue un proceso complejo, sobre todo porque la asociación siempre también tuvo un sesgo de formalidad por esta cuestión de equipo, de respetar ciertas tradiciones, ¿no? Inventadas, dirían algunos historiadores. Incluso si vos hablás con otros presidentes, como cuando hablaba con Eduardo, digo, hay una institucionalización muy marcada en los años 90 ya, de algo que empezó como un trío y de voluntades, y en los 2000 ya estaba planteado en la agenda la necesidad de una formalización, sobre todo porque la asociación organiza las conferencias, que son un poco los que nos dan esa identidad bianualmente, y eso incluso acarrea procesos que van más allá de lo académico, ¿no? Tiene que ver con el manejo de fondos. Entonces ya estaba en la agenda de la asociación la necesidad de institucionalizarse, y de hecho entiendo que probablemente otros presidentes previos lo han dicho, esto era una idea que estaba sobre la mesa, sobre la agenda de trabajo durante la etapa de Andrés Regalsky, sobre todo el CLADE que organizamos en Bariloche en el año 2012, si no me vaya la memoria en este momento, estamos precisamente cumpliendo 10 años ya, puso mucho más de manifiesto la necesidad de que la Asociación Argentina, por ejemplo, pudiera emitir recibos, que no es un tema menor porque también los investigadores recibimos subsidios, entonces estaba sobre la agenda, eso es lo primero que quiero decir. Durante la gestión de Roberto, Smith, esto se avanza porque yo ya era secretaria, entonces, y esto es una anécdota que me piden, la asociación tenía un estatuto que aparece ya en los años 90, que respondía a esas ciertas lógicas consuetudinarias de la asociación. Y tal vez una de las cosas que pasó es que en ese proceso de formalización ante la Inspección General de Justicia, a la cual la voy a llamar IGJ por familiaridad de aquí en más, un poco se copió ese estatuto, ¿no? Como que el abogado tomó un estatuto que venía de prácticas consuetudinarias. Y la anécdota, por ejemplo, es que en nuestro estatuto parecía que las elecciones se hacían, nosotros nos elegíamos y nos encontrábamos en el ámbito de las asambleas, que generalmente se hacen en la segunda mitad del año, cuando desde la ley, desde lo formal, las asociaciones tienen que tener por lo menos asambleas todos los años y estar vinculadas al cierre de ejercicio, que era en diciembre, entonces no te podías encontrar en octubre. Entonces, el estatuto nuestro, un poco se ajustó a las formalidades que exigía el IGJ, pero respondiendo a ciertas prácticas consuetudinarias de la asociación. ¿Fue un proceso largo? Sí, se presentó en 2013, tuvo observaciones diversas, que eso está en toda la documentación, y nosotros ante esas observaciones que hacía el IGJ se modificaba el estatuto. Justo coincidió que a finales del 2016 finalmente el estatuto se aprueba cuando ya estaba terminando la gestión de Roberto y me toca a mí encarar entonces el proceso de poner eso en práctica. Y fue un desafío difícil, digo, recuerdo con Julio, que en ese momento todavía no estaba formando parte de la comisión directiva, pero sí había formado parte de una asociación hermana que se había formado en esos años, la SAI, de discutir o de charlar distintas experiencias de lo que significa el desafío de formalización. Quiero decir que en todo este proceso fue un desafío muy grande, porque para nosotros fue de hacer las cosas como las hacíamos siempre, ¿no? Y este aprendizaje que yo te decía que era más sobre la marcha, a tener que pasar un patrón completamente distinto, que es una asesoría por parte de abogadas para hacer recuerdo las horas frente a la computadora viendo si el acta estaba bien constituida, etcétera. Entonces, una de las primeras alarmas que saltaron en esta transición, y fue ni bien asumimos la gestión en el año 2017, es que el estatuto había que adaptarlo. No porque estuviera mal, insisto, sino tal vez porque en esa puesta en práctica saltaban ciertas inconsistencias que hacía casi imposible cumplir con los requisitos que nos implicaba la IGJ, y empezamos una larga
larga serie de asesorías con las abogadas que entiendo que hoy siguen apoyándonos, que fue un agradecimiento haberlas encontrado, porque siempre han sido muy accesibles, y bueno, pudimos volver a establecer un nuevo estatuto e ir formalizando. Y creo que ahora ya está mucho más allanado el camino, ¿no? Porque fue también otro proceso de aprendizaje desde lo legal, y también otra parte importante fue la AFIP, ¿no? Los historiadores a veces veníamos con cierta informalidad y en ese sentido, bueno, también el equipo que estaba Jorge Gilbert, Daniel Santilli, Jorge era primer vicepresidente, Daniel fue tesorero, fue fundamental para poder realmente ordenar ese tema, ¿no? Entonces, uno creo que de los desafíos fue poner, sobre todo los primer año y medio después digamos, de transformar. Hubo que hacer un estatuto nuevo y luego implementarlo y ponerlo en la práctica, Las ¿no? primeras jornadas post, digamos, personalidad jurídica fueron las de Santa Rosa. Técnicamente sí. ¿Y técnicamente hubo problemas, por ejemplo, en lo que respecta a los recibos, o ya, digamos, la práctica ya que venían experimentando antes? Ya teníamos todo listo para La Pampa. Llegamos a La Pampa con todo listo, que era un poco el objetivo, y una de las cosas que discutimos, y digo, la asociación no debe perder ese carácter que tiene federal y consultivo y de equipo. Entonces, en vez de que sea una problemática no poder hacer las asambleas durante las jornadas, que son bianuales, se siguen haciendo. La propuesta fue en las jornadas donde nos encontramos todos mantener una reunión de socios que tiene un carácter importante, discutir los temas y luego se formalizan necesariamente en las asambleas que generalmente las hacemos en marzo-abril por una cuestión estatutaria de que nuestro cierre de ejercicio es de diciembre. Entonces, las jornadas ya las previas, que fueron 2016, estábamos en esa transición, ¿no? De hecho, en esas jornadas importantes que fueron las de Salta, por ejemplo, nos hicieron elecciones porque hubo todo un estiramiento por no cumplir con los plazos. Entonces, creo que el objetivo de todos, la gestión anterior y la que arrancábamos, es urgente que nos pongamos, digamos, mantengamos las formalidades, empecemos a vivir el ritmo a nivel del estatuto, y ya para Santa Rosa, que fueron en septiembre, ya estaba todo organizado, hubo recibos, se hizo una asamblea de socios, validamos un poco las acciones y ya en marzo fueron las otras elecciones, porque fueron en 2019. En 2019. ¿Y viste algún cambio? Vos ya habías, digamos, antes de la personalidad jurídica, ya habías sido secretaria, estando en La Pampa, obviamente, que es tu residencia, y luego siendo presidenta también estando en La Pampa, pero que tenés otro tipo de requisitos, tenés que firmar balanzas, tenés que firmar documentación. ¿Cómo lo viviste? No, bueno, lo de siempre, ¿no? Todos los que vivimos en Argentina sabemos que la Argentina es grande, pero Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, antes ocurría así, ahora muchísimo más. Entonces, creo que puso de manifiesto y agradezco estar en el Ravignani, porque, por ejemplo, el Instituto Ravignani siempre ha sido un fuerte apoyo para la Asociación Argentina de Historia Económica, porque tenemos aquí nuestro domicilio legal y siempre hay colegas que viven en Buenos Aires que están haciendo los trámites, las firmas, pero la verdad que vuelvo a insistir, creo que el trabajo en equipo es el signo distintivo que más me gustaría destacar. Entonces, si no puede el secretario, puede el tesorero, el vicepresidente, el presidente o algún vocal en algunos casos. Por supuesto que hay responsabilidades. De cuento anécdotas que no fueron menores al principio, digamos, ¿quiénes eran socios? Antes era por participar en las jornadas, automáticamente te convertías en socio, no pagabas una inscripción. Entonces yo creo que es un cambio de cultura, ¿no? Que al principio nos costó tal vez transmitir, hicimos varios mensajes, hoy creo que ya está mucho más allanado ese camino, pero al principio también hubo algunas cuestiones de desafíos, ¿no? Explicar que nuestra intención no era reducir la asociación, seguir siendo siempre tan abiertos, pero que bueno, hay exigencias que si uno puede participar de las jornadas y lo importante es asociarse, ¿no? Y hemos hecho, digo, en las comisiones directivas diferentes estrategias para que la gente que participa en las jornadas además quiera ser parte de la asociación en esa calidad de socio o asociado o asociada, ¿no? Entonces, creo que fueron aprendizajes, muchos, fueron adaptaciones, pero también primó un equipo de grupo y solidaridad que nos ha hecho que creo que ha sido bastante suave el proceso. Pero fueron bastantes horas porque los historiadores no necesariamente nos llevamos bien con las actas ni con esas formalidades, ¿no? Perfecto. No, y a propósito de eso, me gustaría preguntarte un poco sobre tu visión sobre la distribución regional, la participación, cómo es el balance de la participación de las distintas regiones, de los grupos de investigación también, en el seno de la asociación. Y sobre todo, a 40 años, ¿no? ¿Qué balance haces? No, ese es un tema clave y de hecho es un tema de debate que ha tenido, digo, porque me parece que también en estos momentos de reflexión crítica también es importante ver cuáles son los puntos de tensión y de planeamiento hacia futuro. La asociación no necesariamente, bueno, sí tuvo un nudo, si vos querés, en sus orígenes de Buenos Aires, pero siempre tuvo un asentamiento en distintas regiones, ¿no? Y fue respondiendo a esas dinámicas.
El estatuto consuetudinario planteaba la importancia de que la comisión directiva tenga una distribución regional. Lo que no tiene que traducirse, esto es una opinión muy personal, que lo he dicho en otras instancias, así que lo puedo repetir acá, es que quienes estamos en la asociación representamos obligatoriamente a determinadas instituciones y eso es algo fijo. Creo que lo importante es mantener los equilibrios entre temáticas, entre nuevos recursos, entre gente que está realmente aportando un campo disciplinar y la representación geográfica. Y creo que ese es el balance que quienes hemos tenido la tarea, el desafío de conformar listas para representación de la Asociación Argentina de Historia Económica, hemos querido llevar adelante. Es decir, cómo podemos lograr un buen equilibrio entre grupos dinámicos en el campo que dé espacio a las nuevas generaciones con la importante y valiosa y absolutamente digamos, necesaria representación. Entonces siempre es importante que haya un colega de distintas provincias del norte, del sur, de Patagonia, también porque cambió el mapa, ¿no? Hablábamos con Eduardo, las universidades del conurbano no eran una realidad cuando surgió la Asociación Argentina de Historia Económica. Entonces, el propio mapa de la investigación en historia económica en la Argentina ha variado enormemente y creo que eso la asociación ha sabido irlo llevando a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo menos en los últimos 20 años que yo estoy un poquito más enterada. En los 40 puedo hacer una reflexión más mirando los listados y viendo quiénes han sido los diferentes representantes de la asociación. Pero creo que sí es un valor y un aporte, y nuevamente es otra especificidad de la Asociación Argentina de Historia Económica, comparada con otras asociaciones de otros países, prestar atención a la importancia de sumar regiones y también sumar gente joven, ¿no? Creo que siempre, pero en los últimos 10 años yo te diría que eso se ha incentivado, ¿no? La idea de incorporar, por ejemplo, en la coordinación de las mesas o de los simposios, ¿no? Absolutamente. Gente joven con algún otro de más experiencia, pero también, digamos, una cosa muy interesante. Absolutamente, y vos lo decís perfectamente, las jornadas para nosotros, que también es otro rasgo, las jornadas en esa estructura de mesas, que no son simposios cerrados, sino que son mesas donde la asociación, y en esto es la comisión directiva de la asociación, elige a los coordinadores, se ha tenido un criterio de incentivar la participación de nueva gente, también el criterio de género, que es muy importante, y que se ha acentuado en los últimos años, y eso es un poco, no sé si es una anécdota, pero sí creo que es una característica que sirve como un proceso de que la gente más joven se involucre con la asociación, conozca ciertos procedimientos, porque nuevamente es un trabajo colectivo. Por ejemplo, los abstracts se leen entre todos, se discuten cómo van a generarse las mesas. Entonces es una forma de introducirse a la vida institucional de la Asociación Argentina de Historia Económica y luego, por supuesto, que puedan sumarse desde otros lugares. Me acuerdo, hablando de este paso institucional, mezclando por ahí los temas, pero cuando la abogada que nos asesoraba leía el estatuto, dice, ¿por qué tantos vocales? No conviene, es decir, hay una tendencia que las asociaciones civiles, con lo que implica llevar adelante este tipo de ejercicios, que nosotros son sociedades completamente ad honorem, ¿no? Decía, ¿por qué no reducen el número de vocales? Esto no se ve, prácticamente no se ven ya asociaciones civiles con este tipo, con asociaciones tan amplias. Y precisamente era porque para nosotros es importante en esta forma de promover la participación de distintas regiones del país. Muy bueno, muy interesante. Otra pregunta a propósito de esta relación, digamos, o balance regional, querría preguntarte sobre tu experiencia con la relación con otras asociaciones de América Latina, sobre todo, porque como secretaria y después como presidenta te tocó estar al menos en los CLADE de Bariloche, el CLADE de San Pablo, el de Santiago. ¿Cómo ven ustedes desde la asociación la relación con otras asociaciones y sobre todo la representación de Argentina, tanto en el Consejo Latinoamericano de Historia Económica como también en el internacional? Esa es una pregunta interesante y me parece que clave. La Argentina, bueno, como probablemente todos sepan, los CLADE surgen en algún punto por iniciativa de la Asociación Uruguaya de Historia Económica y creo que la figura de Luis Bértola fue importante, pero Argentina siempre, y sobre todo a través de la presidencia, se estuvo muy activa en ese rol y siempre Argentina y Uruguay han jugado como una especie de equipo interno informalmente para darle, si vos querés, de vuelta cierta institucionalización al Congreso Latinoamericano de Historia Económica, que implica la capacidad de encontrarnos
países que tienen asociaciones, no todos los países lamentablemente, ha habido intentos ahora más recientemente en Bolivia, en Ecuador, pero todavía no han cuajado, por decirlo de una manera. Y quiero decir ahí nuevamente el rol de Andrés, porque yo era secretaria, recuerdo que fue en Bariloche la importancia de ir institucionalizando, ¿no? Y que al final de cada CLADE hubiera una declaración, como ciertos principios rectores, sin la idea de convertirlo necesariamente en una asociación madre, digamos, ¿no? Y eso fue un poco el legado nuevamente que yo tomé cuando me tocó estar un poco a cargo o representando la Asociación Argentina de Historia Económica en ese rol. Y recuerdo que antes de Santiago, de Chile, que fue el CLADE 2019, en ese caso con la Asociación Uruguaya de Historia Económica, que la presidenta era Carolina Román, y circulamos un documento donde también participó Roberto Smith, que había estado en el CLADE, coordinando el CLADE que sería de Bogotá, si no mal recuerdo, o bueno, y Andrés también. Lo que hicimos fue hacer circular un documento para que quedaran ciertos principios, porque en otras asociaciones lo que pasa, sinceramente, es que al cambiar los presidentes y cambiar las comisiones directivas es como que no queda memoria institucional de lo que había ocurrido, ¿no? Y prácticas, algunas importantes, como hay un fondo para becas, y otras de, por ejemplo, cómo se eligen las mesas, los simposios, por ahí pasaban como a cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un mandato que ha tenido la Asociación Argentina de Historia Económica de tratar de darle, no formalización en lo institucional, pero sí formalización de prácticas para respetar el espíritu original de los CLADE, ¿no? Y eso creo que también se ha trasladado en los últimos años también a la posibilidad de que colectivamente las asociaciones latinoamericanas también coordinen la elección de sus representantes en la Asociación Internacional de Historia Económica, ¿no? Y que también haya, me parece, un sano criterio de rotación de países, como ocurrió en el último recambio, que venían representantes de México y Argentina, ahora entiendo que es Chile y Brasil, y también se está incorporando, por supuesto, si se puede, el principio también de la representación igualitaria por género. Entonces, para redondear tu pregunta, no creo que sea un mérito personal de nadie, sino que la Asociación Argentina de Historia Económica tiene o ha jugado un rol de tratar de promover prácticas de diálogo y de construcción regional del campo disciplinar. Muy bueno, no, muy bueno. Bueno, ya hicimos un repaso por la parte más institucional, ahora vamos a un poco a las anécdotas y opiniones más personales sobre la disciplina o sobre el estado de la disciplina, más que nada. Me gustaría preguntarte un poco sobre tu trayectoria, ¿cómo viviste, por ejemplo, o no digo la relación con la asociación, pero sí tu participación en las jornadas desde que eras becaria, desde tus primeras jornadas, ¿cómo las veías a medida que iba avanzando tu trayectoria profesional? Es una buena pregunta, porque uno increíblemente se va olvidando, ¿no? Al principio va con todo el temor a unas jornadas nacionales, después es como que se siente que es parte de la familia y siente que va a un encuentro de amigos, ¿no? Entonces, recuerdo, pero igualmente si me haces pensar, recordar esos primeros momentos donde uno iba a enfrentarse a los grandes referentes del campo, y creo que eso es algo que rescato, ¿no? La Asociación Argentina de Historia Económica con el formato de mesas siempre ha sido abierto. Los formatos se fue variando, digo, momentos que se volvieron a los simposios, pero rápidamente entiendo, y ese es otro legado también de los fundadores, ¿no? Porque este formato que suena raro, ¿no? No todos los congresos tienen este formato más centrado a simposios, con dos personas que coordinan. Este de las mesas más horizontales, creo que es una cosa que yo siempre disfruté. Al principio con más temor, uy, ¿qué me van a decir cuando presento este paper? Ahora después con mucho más confianza, porque eso genera un diálogo intergeneracional mucho más grande. Y eso es algo que siempre rescato en las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica, ¿no? Y eso no ha cambiado, digo. Hay cosas que han cambiado, que por ahí es el temor de cómo uno enfrenta un paper, cómo enfrenta unas jornadas, cómo se siente parte de una familia, cómo se siente parte de promotor, organizadora, que me encantó no tener nada que ver con las de Mendoza, al ser una simple expositora fue un placer, porque también organizar unas jornadas, no sé si todo el mundo sabe la complejidad de organizar unas jornadas con todo lo que implica la coordinación de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, habiendo estado involucrada desde CLADE de alguna manera y después tener más protagonistas en las que siguieron, fue un placer volver al rol de simple expositor que me tocó en Mendoza y encontrarlas siempre tan abiertas, tan amigables y como un espacio de intercambio no tan jerárquico como a veces se nota en otras jornadas. Excelente. Bueno, y a propósito de eso, obviamente
le digo sin exagerarlo, una referente internacional en la historia de empresas, o sea, tenés una gran trayectoria. Quería preguntarte cómo ves el rol de la mujer hoy en la historia económica, básicamente, en la trayectoria. No, no digo solamente en lo académico, sino también en lo institucional. Las representaciones en las instituciones, etcétera. O sea, que el año pasado, no, el anteaño pasado, la gente de la Asociación Mexicana de Historia Económica nos convocó, yo era presidenta todavía, a un simposio un 8 de marzo. Y fue una buena excusa para sacar el ese tema. No hemos avanzado en la publicación de ese paper, pero yo también ahí en ese sentido convoqué a referentes colegas con más trayectoria, pero también referentes como Agustín Arayes o Patricia Holguín, que son ambas integrantes de la asociación actual, comisión directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica, y entre también estuvo Norma, otras colegas con las cuales hemos trabajado. Hicimos un balance. La Asociación Argentina de Historia Económica siempre tuvo mujeres en sus comisiones directivas, eso quiero decirlo, pero lo que se observa es que y también tuvo presidentas, por supuesto, Noemí Girbal y Susana Bandieri, pero si uno mira proporcionalmente había más mujeres en las comisiones directivas que en los cargos jerárquicos, ¿no? Lo que sí es curioso, y vos hablábamos recién de esta figura, no sé si los han encontrado, el programa Las Jornadas del 79, las primeras, que faltan, pero hicimos una rapidísima comparación, que lo hizo Patricia Holguina este trabajo, las jornadas de los 80 y las de 2018, que eran las últimas que estaban en ese momento, todavía no estaba el programa finalizado de Mendoza, y había un déficit clarísimo en coordinación, ¿no? Que creo que hay una política sostenida, como decía antes, de la asociación, entonces ahí prácticamente es igualitario, pero no sé si es un síntoma de alarma o simplemente esas cosas que pasan en la vida académica, es que hay menos mujeres. O sea, ha bajado la participación de mujeres trabajando estos temas. Creo yo que también es una cuestión, y esto lo charlamos con Eduardo Míguez, y ojalá este trabajo que está haciendo la asociación permita ver las reflexiones de diferentes colegas. Creo que también las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica, sobre todo en los 80 y los 90, eran ese lugar de encuentro que por ahí otros campos disciplinares todavía no tenían. Entonces, este era el lugar, como decía, muy abierto, con amplia recepción hacia distintos colegas. Entonces, muchos colegas que no necesariamente se identificaban con historia económica, historia del trabajo, historia laboral, o las podamos llamar, o fronteras, o sea, otros campos disciplinares, incluso propia historia indígena, en sus momentos tenían una altísima participación en el programa de las jornadas, si uno mira. Luego ya otros campos disciplinares han generado sus propias asociaciones, sus propios espacios de deliberación, y en los programas han quedado la gente que hace más historia económica, si vos querés más, en sentido más reducido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el espacio de la mujer, los números no indicarían que ha ganado, probablemente estén en otros campos disciplinares, y otra cosa distinta, eso es lo institucional, y otra cosa distinta es las temáticas, ¿no? Y yo creo que ahí la historia económica argentina y en general latinoamericana viene un poquito retrasada. Digamos, hay campos disciplinares como historia social, historia cultural, que han puesto la agenda de género primero que la historia económica. Creo que eso está cambiando, pero todavía falta un poquito más, ¿no? La historia económica se la denuncia, es una de las disciplinas con mayor disparidad de género, no importa las políticas que se hagan, si uno mira los departamentos de economía siguen siendo, incluso algunos más que física, que ciencias duras, hay estudios de distintos países, distintas culturas que están ratificando eso. Por consecuencia, cuando hacemos una definición más restringida de historia económica, estos sesgos todavía están y creo que deben cambiarse. Y hay enormes estudios y distintos aportes que también la propia visión de la economía, ¿no? Con la economía que es del homo economicus masculino, ha hecho que las mujeres aparezcan invisibilizadas. Entonces, hay un problema de fuentes, hay un problema de conceptualización. La pandemia, por ejemplo, puso de manifiesto lo que es la economía del cuidado, que eso nunca se había estudiado desde distintos lugares. Me parece que eso está cambiando, pero sinceramente creo que venimos con cierto retraso y ese impacto ojalá se dé en los próximos años y nuevas generaciones pongan al día nuestra agenda de investigación, ¿no? Pero no alcanza con fuentes, alcanza con cambiar las preguntas también, ¿no? Exacto. Y además yo no soy de los que creo que las mujeres tenemos que hacer historia de esto. Yo creo que también las agendas tienen que ser compartidas. Son las agendas, no los individuos los que estamos necesariamente promoviendo esto. Y a propósito de lo que mencionabas, bueno, de departamentos de economía, de distintos criterios, de distintas agendas de investigación, ¿cuál es tu opinión acerca del estado de la disciplina actual? Sabemos, a ver, la historia económica se hace por sociólogos, por historiadores, por economistas, pero en general suele primar, digamos, una suerte de dicotomía entre
departamento de economía y departamento de historia. Lo verás, imagino, también en la disciplina en la que sos súper especialista, que es historia de empresas, que a veces la hacen historiadores, otras veces la hacen economistas, con visiones a veces un poco contrapuestas. ¿Cómo ves hoy el estado de la disciplina y a futuro, si ves que ese diálogo debería ser fortalecido o que vamos camino a eso? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta amplia, que tal vez no sé si tengo todo el tiempo del mundo para desarrollarla. Depende de dónde lo mires. Si nos paramos de Argentina, porque digo, creo que, o desde América Latina, Ujú. como todos lo saben, y esto está muy trabajado, la disciplina de historia económica en nuestros países se entronca más con una tradición menos cuantitativista, como pasa en determinados países donde la historia económica está dominada por economistas, eh, netamente, con enfoques mucho más cuantitativos. Y hoy impactados por el Big Data, ¿no? Grandes bases de datos, etcétera. Entonces, ese campo profesional en Argentina no está prácticamente, es diferente si uno lo mira incluso en América Latina. Vos tenés en nuestra asociación, de hecho, pocos economistas que ejercen de historias económicas. No es que no haya economistas interesados en la historia, digo que por ahí tienen otros ámbitos de participación institucional. Entonces, si lo miro desde Argentina, donde hay una fuerte tradición de historia social, donde la historia económica es parte de una historia social entendida, y eso, como decía, también provocó mucha apertura, y de hecho si uno mira nuestras jornadas y nuestras mesas, hay mucho espacio para que colegas de otros lugares o de otros campos disciplinares puedan venir. Yo soy una ferviente creyente y sostenedora de la interdisciplinaridad. Entonces creo que cuanto más amplios y más puentes podamos construir con otros campos disciplinares, mejor va a ser para nuestra disciplina. Y creo que lo peor que podemos hacer es ser puristas en la definición de quién es quién y qué sombrero me pongo. Vos me preguntabas a mí misma, mi campo profesional en otros países no se identifica con la historia económica, sino que es un campo en sí mismo, y más, por ejemplo, con las escuelas de administración o con la sociología. Aquí es otro lugar. Entonces yo también respondo desde ese lugar. Creo que uno puede tener varios sombreros y en función de con quién dialogue, ese sombrero o esa identidad se va moldeando, y creo que esos certificados de purismo, esto es historia económica, esto no nos hace bien, mucho más porque hoy la realidad de las problemáticas y las agendas, y no sé, el tema de la sostenibilidad o el tema de la desigualdad, la pobreza, el género, implican abordajes interdisciplinarios. Entonces, yo creo nuevamente también que la Asociación Argentina tiene todos los pergaminos y las tradiciones sanas por la propia dinámica para seguir generando esos puentes, y ojalá las nuevas generaciones, porque también creo que también es una cuestión de tradiciones, puedan incentivar estos diálogos y haya más sociólogos, más economistas, más antropólogos participando de nuestras jornadas, haciendo trabajos que se vinculen en definitiva con problemáticas de la economía en perspectiva de largo plazo, ¿no? Esa sería un poco mi situación, y creo que esa es la tendencia que se va a ver. Que se está viendo, y de hecho si vos miras el mercado de trabajo en Argentina, no hay un mercado de trabajo puro, porque por las formas de nuestras instituciones, sobre todo la universidad pública, ¿no? Que son cátedras, pero en otros países, incluso de la región, cuando vos ves los llamados a profesores, ya no te piden un campo disciplinar, ¿no? Cada vez están buscamos profesionales más amplios que puedan abordar perspectivas, y los historiadores, si vos querés, no necesariamente que tengan una formación, sino una visión de largo plazo, a eso me refiero, creo que tenemos muchísimo para contribuir. Y si vos me decís hacia dónde espero que vayamos en estos próximos 10 años, es a poder construir agendas cada vez más interdisciplinarias que le den más relevancia a nuestra mirada, ¿no? A la historia económica, pero no por nuestros títulos, sino por nuestras preguntas. Excelente. Tu trayectoria lo dice. El otro día estaba mirando que presentaron la flamante base de datos de empresas, ¿no? Con Norma Lanciotti. Y tu tesis de doctorado es sobre historia económica, historia social. Es increíble que hayas podido conjugar o avanzar, obviamente, utilizar distintos tipos de enfoques. Sobre todo, te preguntaba porque, no sé, si uno va a los congresos latinoamericanos o al de Historia Económica Internacional, que hay simposios que parecen a veces como compartimientos estancos, ¿no? Y Absolutamente. cero diálogo entre, o sea, simposios dominados o por historiadores sociales, económicos, o por economistas, básicamente, ¿no? Absolutamente. Creo que ese es el principal problema y el principal desafío, ¿no? Y sí es una tendencia, pero no es un mal argentino ni un mal latinoamericano, ¿eh? Si vas afuera también es parecido, como que la gente tiende a buscarse con iguales, y creo que el desafío hoy es saber construir agendas interdisciplinarias. Creo que el impacto de las tecnologías, te gusten o no,
a mí algunas veces me preocupa. En Estados Unidos hay muchas tesis doctorales de historia económica que serían de historia económica, son datos procesados, entonces la idea del archivo misma está puesta en discusión hacia dónde vamos. Entonces me parece que estamos en una coyuntura muy crítica, incluso la realidad del mundo nos invita a ser más ambiciosos en nuestras preguntas, y de hecho creo que ese es otro llamado que yo haría y me gustaría encontrar. La tradición académica argentina es una tradición académica muy seria, ¿no? Que tenemos unas altísimas exigencias. Me parece que es importante también que retomemos esas viejas tradiciones de las big questions, de las grandes preguntas, ¿no? Que están detrás para poder realmente ser más activos en determinados debates, que no tiene por qué ser un debate público, pero me refiero sí a contribuir con investigaciones que puedan provenir y que puedan aportar. Así que creo que esos son los grandes desafíos a futuro. Perfecto. Para ir empezando a cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte, bueno, sobre un problema que sufrimos todos en los últimos 2 años, y que creo que vos estabas todavía en la comisión como presidenta. ¿Cómo desde la asociación lidiaron, ¿no?, con la pandemia, si se puede decir así? No, sí, claro, la pandemia fue marzo y nosotros estábamos en plena organización de las jornadas de Mendoza. De hecho, en marzo salen las primeras circulares, todos todos diciendo, bueno, esto va a pasar en 2, 3 semanas, siendo, bueno, obviamente los tiempos fueron cambiando, las exigencias fueron cambiando, y fue un momento de mucho estrés, porque insisto, recuerdo la decisión de postergar unas jornadas, de muchísimas reuniones, muchísimos debates, porque vuelvo a insistir, uno cuando está en un cargo institucional no solamente responde por una agenda personal, sino colectiva, y también hay compromisos académicos, institucionales, por los cuales responder, ¿no? Entonces fueron momentos de bastante estrés e incertidumbre. De hecho, por primera vez se postergaron las jornadas de Mendoza que se iban a hacer en el 2020, finalmente terminaron siendo en 2021, ya con la nueva gestión a cargo de Julio. Entonces fueron momentos de tensión. Reaccionamos, creo que de alguna manera, haciendo unos ciclos precisamente de intersecciones de debate, hablando sobre crisis, sobre salud, y uno también sobre género, ¿no? Para tratar de sentir comunidad. Porque yo creo que una de las cosas que más nos impuso la pandemia, yo creo que lo charlábamos informalmente al principio, fue que nuestras prácticas cambiaron y uno se sintió a veces por momentos aislado en su casa, trabajando sin tener mucha idea de hasta cuándo esto iba a durar. Entonces digo, para la asociación fueron momentos difíciles. No creo que fue únicamente para Argentina, para casi todos los países, pero en nuestro caso además creo que agravado por el hecho de que estábamos organizando Mendoza y hubo que postergarlo indefinidamente. Y para nosotros las jornadas son importantes, ¿no? Porque son el marco de encuentro, como decía al principio, que nos da la identidad. Entonces fueron momentos difíciles, pero bueno, aquí estamos ya planeando las próximas. Excelente. No, pensaba también bueno, si hay que rescatar alguna cosa buena de la pandemia, es la posibilidad de que nuevas tecnologías digitales nos hayan permitido acercarnos, sobre todo en países como Argentina, muy amplio geográficamente. Hablabas hoy también de que la abogada aconsejaba no tener tantos vocales, pero bueno, la posibilidad ahora también de hacer reuniones de trabajo o asambleas por videoconferencia, que también fue otra, digamos, una cuestión sui generis que hubo que adaptar a los estatutos, ¿no? Absolutamente, y creo que en ese sentido todavía tenemos que hacer muchas cosas más, pero también es verdad que hoy los viajes, etcétera, son difíciles. De hecho, si alguien pregunta las anécdotas, juntar a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica se lleva el presupuesto de todo el año, viniendo gente de Jujuy, del sur. Entonces, para nosotros, recuerdo esas jornadas presenciales, pero eran muy difíciles de hacer, mucho más en estos tiempos críticos que lamentablemente atravesamos en nuestro país. Entonces, la posibilidad de poder juntarnos y han resultado herramientas muy útiles, y también de sumar, como pasó creo que en la última asociación, en la última asamblea de la asociación, a mucha gente que por ahí no podría viajar a Buenos Aires. Como decíamos, hay una cuestión jurídica que nos indica que la asociación se tiene que juntar en Buenos Aires. Esas fueron las anécdotas. Las Mendoza, las jornadas íbamos ratando el lugar donde nos encontrábamos. Ahora, estatutariamente nos tenemos que encontrar en Buenos Aires porque es donde tenemos nos tiene que fiscalizar la IGJ, pero esta posibilidad de que a través de medios, digamos, electrónicos o Zoom u otras plataformas podamos vernos todos, aunque sea parcialmente, creo que sí, efectivamente es una herramienta que nos tiene que servir para seguir incentivando estos valores que hablábamos al principio de trabajo en equipo y cierto federalismo en nuestro funcionamiento. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. Te agradezco muchísimo, Andrea, por la posibilidad de
de que hayas accedido a la entrevista. Fue un gusto para mí personal entrevistarte. Y bueno, para cerrar, no sé si tenés algún tipo de reflexión, algún consejo que querés decir a las generaciones que vienen sobre las prácticas de la disciplina, sobre tu experiencia institucional. Qué pregunta, me quedaría hablando mucho. Bueno, en primer lugar, vuelvo a decir lo que dije al principio, agradezco mucho este espacio. Nosotros empezamos a planear la posibilidad de hacer este ciclo de entrevistas. Lamentablemente no todos los que quisiéramos entrevistar están, por eso me parece tan importante como historiadores rescatar la memoria oral, que es algo tan frágil a la vez. Así que me parece fantástica esta iniciativa y ojalá se sigan acumulando para próximos aniversarios. Me parece trascendente rescatar lo que un poco lo decíamos antes, pero me gustaría redondear esta idea, tal vez, no sé si consejos o reflexiones, pero que es la importancia de tener un marco institucional. Creo que lamentablemente, y digo lamentablemente, porque yo viví ese proceso de ser becaria desde CONICET, desde muy jovencita y tener ciertas pautas para publicar, para ser productiva, para poder desarrollar como una carrerita, ¿no? Y determinados pasos, lo cual está bien, pero a mí me parece que algo que es importante incentivar es el compromiso que va más allá de mi carrera y mi propio currículum. Cuando vos ves mi currículum, ves el de mucha otra gente, es una línea nada más, ¿no? Presidenta de la asociación, uno le podrá dar una significación, pero creo que tiene un impacto mucho mayor. Entonces, si vos me decís a mí, y en ese sentido reconozco muchísimo, no solamente características personales, sino el aprendizaje que yo recibí participando en comisiones, como decía, con Andrés, encabezadas por Andrés, pero también con Roberto y Jorge Helman, me acuerdo también, que fue uno de los anteriores presidentes, el propio Eduardo Míguez, que fue mi director. La importancia de también que uno pueda, con las limitaciones de tiempos que tenemos todos, aportar una construcción colectiva. Me parece que en este mundo que el academicismo nos ha ido llevando a agendas individuales, la importancia de tomarnos unos minutos, unas horas al mes, ni siquiera a la semana, para poder encontrar estos espacios, porque creo que nos hacen bien, ¿no? En estos momentos, no solamente por organizar unas jornadas, creo que también nos hacen una identidad colectiva que son necesarias. E incluso son necesarias para publicar, si uno quiere tener una carrera buena, porque son la forma de que uno se conecta con gente, conecta agendas, entiende lo que está pasando alrededor. Entonces, creo que una cuestión que yo diría es no pensar que este tipo de cuestiones son una obligación ni un compromiso, porque alguien me lo pidió, sino la oportunidad realmente de complementar un proceso de formación y que es importante para contribuir a un campo disciplinar. Creo que esa es una idea que me gustaría dejarle a las nuevas generaciones. Insisto, porque se ha acentuado, muchas veces yo siento que hay una sensación en las generaciones más jóvenes de qué me sirve esto, para qué lo quiero yo. Pero no es por culpable de nadie. Creo que un sistema a veces nos lleva a pensar o a reducir a ecuaciones cuantitativas un proceso como participar y enriquecer una asociación como la Asociación Argentina de Historia Económica, que nos enriquece mucho más allá, y rescatar el legado de nuestros fundadores, ¿no? Que me parece que eso también es importante y celebro que cuando podamos ver este video escuchemos las diferentes voces contribuyendo a este objetivo en común. Así que muchas gracias, Excelente, Juan Luis. Andrea, muchísimas gracias.